Sígueme y deja tu comentario para incluir tu nombre en la próxima historia. La excursión. En el colegio al que asistía, había un viaje que todos esperaban con ansias, la excursión a la Reserva Federal en las afueras de la ciudad. Era el bosque más extenso de la costa este, un lugar cubierto de neblina matinal, árboles tan altos que bloqueaban el cielo y un silencio roto solo por el viento entre las hojas o el crujir de ramas bajo tus pies. Una noche de campamento en la calma de la naturaleza, fogata, malvaviscos y pescar el desayuno en el río, o al menos, eso prometían. Salimos muy temprano, cuando la bruma aún dormía sobre el asfalto. El autobús escolar partió exactamente a las 6 de la mañana. Nos asignaron compañeros para el viaje y para el pase de lista nocturno. Como siempre, planeaba ir con mi mejor amigo, Daniel, pero esa mañana llegué tarde, cuando todos ya tenían pareja, excepto Thomas. O como todos lo llamaban, Tic Tac. Era un chico extraño, pálido, delgado, con ojeras profundas y distraído. Siempre llevaba un paquete de Tic Tacs en el bolsillo, y cada cierto tiempo, sin falta, se metía uno en la boca. El primer día transcurrió sin problemas, caminatas, charlas, y la promesa de una fogata nocturna. El profesor nos envió a mí y a otros compañeros a buscar leña. Éramos 6, Mónica, Vampel, Daniel, Edward, Tic Tac y yo. Como era de esperarse, Daniel y Edward no tardaron en comenzar a burlarse de Thomas. Lo empujaron, intentando quitarle su cangurera y cayó al suelo. Fue entonces cuando algo en su expresión cambió. No gritó, no se defendió. Solo comenzó a llorar. Con un llanto tan seco y silencioso que daba más miedo que pena. Luego, sin decir una palabra, salió corriendo hacia el bosque. ¿Qué carajos?, preguntó Daniel, confundido. ¿Qué esperan, idiotas? Hay que ir por él, gritó Mónica, molesta. Así, nos adentramos en la oscuridad. Caminamos unos 30 minutos sin rastro de Thomas. Finalmente, llegamos al río, un hilo negro y murmurante que cortaba la tierra como una cicatriz. ¿Alguien sabe cómo regresar?, preguntó Vampel, temblando. No estamos tan lejos. Si seguimos el río, volveremos sin problema, respondió Edward. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un sollozo. Pero no venía del suelo, sino de las alturas. Daniel apuntó con su linterna hacia las copas de los árboles, y ahí estaba, Thomas, encaramado como un animal, aferrado a las ramas altas, temblando. Thomas, baja de ahí. No es gracioso, dijo Mónica, con una voz entre firme y asustada. No respondió. Solo sollozaba. El árbol comenzó a crujir. Iluminamos la base del tronco y al parecer estaba podrido, y el peso de Thomas era demasiado. Las ramas chirriaban como si se retorcieran de dolor. De pronto, el tronco cedió. El árbol cayó de lado, arrojando a Thomas al río como si el bosque mismo quisiera deshacerse de él. La corriente lo arrastró río abajo. Corrimos a la par de la corriente y cuando logramos acercarnos, Edward se lanzó sin pensarlo. Logró alcanzarlo y ambos se sujetaron a una roca. Thomas empezó a gritar con desesperación por su cangurera, se había rasgado el tirante y la corriente la llevó río abajo. Ahí llevaba sus pastillas. Su reserva de Tic Tacs. Vamos, Thomas. A nadie le importa tu aliento, le gritó Vampel. Caminamos por horas. El bosque se volvió más denso, la luna desapareció tras un techo de ramas. No había señal en los teléfonos. Solo oscuridad, silencio. De pronto, Thomas soltó una carcajada, volteamos a verlo, y su aspecto se veía diferente, sus ojeras estaban más marcadas, su piel era todavía más clara, y sus ojos estaban completamente rojos. No le dimos importancia, pensamos que era por el frío y el agua del río. Después de un rato, empezamos a preocuparnos, ya no era solo la risa, maldecía en voz alta y hablaba con alguien que solo él podía ver. ¿Qué es tan gracioso, Tic Tac?, preguntó Edward, visiblemente incómodo. Thomas se detuvo. Lo miró. Y también nos miró a todos, al mismo tiempo. Su expresión era una máscara blanca de locura. Dime, Edward.
¿Sabes a qué huele tu sangre? El silencio fue inmediato. El frío se volvió más punzante. Volvimos a caminar, esta vez más rápido, dejando a Thomas al final del grupo, como si todos pensáramos lo mismo. Van Pelt me mostró su celular, había escrito algo en su bloc de notas. Empiezo a creer que no eran tic-tacs. Me quedé pensando. Thomas tomaba uno cada hora. ¿Qué clase de dulces requieren tanta frecuencia? ¿Y qué pasa si deja de tomarlos? La última vez que lo vi tomar una fue mucho antes de salir del campamento. Mis pensamientos se interrumpieron con un grito seco. Nos dimos la vuelta. Edward yacía en el suelo, la sangre brotaba de su cabeza, tenía los ojos abiertos, pero no parpadeaba. Thomas lo había golpeado con una roca. Soltó una carcajada y se acercó al cuerpo, luego respiró cerca de la herida. Huele justo como lo imaginé, dijo entre carcajadas suaves, temblorosas. Le golpeó la cabeza de nuevo. Y otra vez. Y otra. Hasta que solo quedó una masa deforme. Todos nos quedamos paralizados. Thomas se levantó, cubierto de sangre, con una sonrisa demencial que no era humana. Y bien, Daniel, que era tan gracioso hace rato. No esperamos una palabra más. Corrimos. Corrimos sin dirección, sin saber si el bosque nos estaba llevando a la salida, o a algo peor. La linterna de Mónica se cayó en la huida, y la oscuridad nos devoró por completo. Solo el sonido de nuestras pisadas, nuestras respiraciones desbocadas y, más atrás, el eco de una risa. Una risa que parecía seguirnos, acercándose poco a poco. «Por aquí», grité, adentrándome entre arbustos que parecían garras. No sabíamos si nos alejábamos del campamento o nos internábamos más en el infierno. El bosque era un laberinto interminable, donde cada árbol parecía idéntico al anterior. El aire olía a humedad, a tierra podrida y a algo más, algo metálico. Corrimos hasta que nuestras piernas no pudieron más. Nos detuvimos en un claro, jadeando. Nadie decía una palabra, pero todos pensábamos lo mismo, ¿dónde está Thomas? ¿Y Van Pelt?, preguntó Daniel, mirando a su alrededor. El silencio fue nuestra única respuesta. Van Pelt, gritó Mónica, desesperada. Solo la oscuridad respondió. Entonces la escuchamos, un murmullo apenas audible, como si alguien susurrara palabras incomprensibles. Y luego un grito. Un alarido seco que se cortó de golpe. Corrimos hacia el sonido. Y la encontramos. Su cuerpo estaba retrancado en un árbol, su rostro congelado en una mueca de terror absoluto. Pero eso no fue lo peor. Lo peor era su estómago abierto, vacío. Como si alguien hubiera buscado algo dentro de ella. No, no puede ser. Lloró Mónica, tapándose la boca para no vomitar. ¿Cómo diablos hizo eso? Grité, lleno de miedo. Un suave sonido nos heló la sangre, clic, clic. Thomas estaba a unos metros, de pie entre los árboles, mordiendo una piedra con los dientes manchados de sangre. Es una lástima, ella siempre fue amable conmigo, murmuró Thomas. Daniel gritó una maldición y corrió hacia él, desesperado, pero Thomas era más rápido. Como si algo más lo controlara, lo impulsara. Se lanzó encima de Daniel con una fuerza animal. Mónica y yo apenas pudimos retroceder cuando escuchamos el crack. El sonido de una cabeza chocando contra el suelo. Thomas levantó la cabeza, con la lengua afuera, saboreando el aire. Uno menos. ¿Quién sigue? No sé cómo logramos correr otra vez. Solo recuerdo árboles, ramas desgarrándome la piel, raíces queriendo hacerme caer. Mónica me tomaba de la mano, pero tropezó. Cayó. No, intenté ayudarla, pero me empujó. Corre. No mires atrás. Y no lo hice. Escuché sus gritos. Su llanto. Luego el sonido húmedo de algo desgarrándose. Su voz se quebró. Y luego, silencio. Corrí hasta que mis pies sangraron. Hasta que me caí. Hasta que el bosque se cerró a mi alrededor como una prisión. Me arrastré hasta una grieta entre las rocas, pequeña, húmeda, apenas suficiente para esconderme. Y ahí me quedé.
Afuera, el bosque seguía callado. Hasta que escuché pasos. Tic, susurró una voz cerca, demasiado cerca. Tac. El olor metálico llenó el aire. Thomas se detuvo frente a las rocas. No me veía, pero sabía que estaba allí. Sabes, no eran tic-tacs, eran la única forma de mantenerlo dormido. Respiró profundo antes de continuar. Pero ahora él está despierto. Y empezó a reír. Yo, no me atreví a moverme. Solo recé. No sé cómo logré salir de entre esas rocas. Tal vez me desmayé. Tal vez el miedo me empujó más allá de mis límites. Solo recuerdo caminar, tropezar, arrastrarme, hasta que vi la luz del amanecer filtrándose entre los árboles. El sol nunca me pareció tan ajeno, tan frío. Como si supiera lo que había pasado durante la noche. Seguí el cauce del río, cada paso más doloroso que el anterior. El bosque ya no me parecía naturaleza viva, sino una jaula, un organismo hambriento. Cada árbol me miraba. Cada sombra tenía forma. Horas después, encontré el sendero. Y al final del camino, el campamento. Pero no hubo alivio. No hubo salvación. Las tiendas estaban destrozadas. Rasgadas como si animales salvajes hubieran pasado por ahí, o algo peor. Encontré 2 cuerpos, estaban esparcidos por el lugar. Mutilados, con los ojos abiertos de par en par, como si hubieran visto algo tan terrible que no pudieron gritar. El autobús y el resto de alumnos ya no estaban. La fogata aún humeaba, pero la leña ya no ardía. Busqué entre los restos algo con que defenderme. Encontré un viejo cuaderno del profesor, con hojas aún limpias. Y aquí estoy, escribiendo esto. No sé si alguien lo leerá. No sé si saldré vivo. Thomas sigue allá afuera. Sé que lo está. Si encuentras esto, no vengas aquí. No intentes buscar a nadie. No pienses que es solo un chico perturbado. Porque ya no es Thomas. Y nunca más estará dormido. Suscríbete a mi canal de YouTube More and More Creepypastas para más contenido. Y sigue mi podcast en Spotify con el mismo nombre. O búscame en TikTok como Olivers205.